Muy buenas noches. Dios te bendiga y te millonifique todo bien y cosa perfecta en tu vida. Que al fin y al cabo es lo más importante para cada persona el que en realidad le suceda eso. Son mis deseos porque lo que yo desee para los demás, las leyes de Dios y Dios mismo lo van a hacer conmigo también. Por esa es el motivo principal que carece, como dije ayer, de ese estado de hipocresía que existe en la misma medida de que no tenemos claros los objetivos espirituales de nuestra vida. Hoy, primeramente que todo, vamos a hacer una revisión del capítulo 12 del libro de Romanos. Allí vemos las directrices impartidas por Pablo para los santos que todavía tienen sus cuerpos y la sugerencia de que los presenten en sacrificio vivo a Dios, que usen los dones los cuales le fueron proporcionados por Dios, por su gracia divina, y que vivan como deben de vivir pues los santos, en la perfecta armonía y en todo bien y cosa perfecta, que es la vida en la luz. Ya que el reino de la luz, lo sabemos, es el mismo reino de los cielos, es lo que conocemos como el mismo mundo espiritual. Y eso pues no nos cabe duda para los que hemos estado estudiando y revisando estos puntos antes de conversarlos, antes de utilizarlos, antes de comprobarlos, porque de eso se trata. Acá no se trata de que nosotros estemos buscando como hijos de Dios una fe ciega. No, eso no nos sirve. Una fe ciega es ciega, no sabe para dónde va a agarrar, no sabe realmente que no tiene un fundamento, no tiene una base como tal. Por eso es que la Biblia nos explica a nosotros lo más sencillamente posible el asunto para que lo podamos entender. Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, en pocas palabras, la fe viene por el conocimiento de Dios. Y en este caso yo quiero agregar eso que ya hemos hablado. El conocimiento profundo de algo te libera completamente de ese algo. En este caso, la liberación es de toda cosa inferior al amor y a la verdad en nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones en este mundo. De eso es lo que se trata. Ese es el motivo principal por el cual un ser humano asume bajo su propia responsabilidad, bajo su entendimiento, el buscar un cambio en su vida, un cambio interior, para abandonar una vieja forma de pensar, unas viejas costumbres que tiene a nivel del pensamiento y del sentimiento, también por supuesto de las palabras y las acciones, y que en realidad pues se han convertido en un círculo vicioso. En algunos momentos y sin querer han abierto la puerta al polo negativo, al polo de la oscuridad,
permitiendo que pasen a través del canal de su mente, en realidad, pues, entidades las cuales no deberían seguir pernoctando en este mundo, pero que vienen sucediéndose por la única y sencilla razón del desconocimiento de muchos, de que ni siquiera saben qué es la realidad de un espíritu inmundo en la vida de una persona. Algunos quieren verlo con cierta óptica de psiquismo, con cierta óptica estilo paranormal, como también le decimos a los estados de psiquismo. Pero la realidad de nuestra existencia es otra. La realidad es que nosotros, como seres espirituales, realmente somos los que damos vida a las creaciones que nosotros generamos en nuestros pensamientos. Le damos vida, le damos forma con nuestros sentimientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones, los pasamos para este mundo en forma directa, en boleto, a veces hasta sin retorno. Tenemos que estar muy claros en esos puntos. Hasta el sol del día de hoy hemos venido actuando de esa forma, pero para no ponernos muy místicos en ese sentido, apelando allá a hace miles de años, en el día de aquel de Pentecostés, donde bajó el Espíritu Santo en forma de fuego, eso, pues, tú lo escuchas, muchos lo han escuchado y verdaderamente eso les parece más bien una historia de ficción para algunos, otros dicen que sí lo creen, pero a la final no creen nada. Y vemos ciertamente de que pasan todas estas cosas en la vida de las personas sencillamente por el desconocimiento. En la Biblia vemos un pasaje triste, por decirlo de alguna forma, cuando el Señor está tipificado como palabra del Señor y dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ese pueblo moría, cada día moría un lote por allí por falta del conocimiento de Dios. Las leyes que rigen su vida y la de nosotros, que son una sola, pues porque Él vive es que nosotros vivimos. Hoy, aquí en el capítulo 12 del libro de Romanos, vamos a hacer el discernimiento bíblico con respecto a esos puntos. Que primero, la identificación de esa palabra santo, que al parecer de muchos les pareciera que es algo imposible para muchos, pero no está lejos de nuestra realidad existencial, pues que de alguna manera, en realidad, por nosotros pasar a pertenecer al Padre de las luces, al Padre de los espíritus, ser una parte de Él, no tenemos absolutamente nada que ver con ese tipo de conceptos equivocados, los cuales nosotros hemos aprendido y realmente pues le hemos dado poder y vida aquí en este mundo, hasta llevarnos a esa condición de creer cosas inferiores y llevarnos a lugares inferiores, como el creer
cosas inferiores a la verdad y al amor, cosas inferiores a Dios. Hemos puesto en su lugar la verdadera idolatría. Esa idolatría no es esa que algunos pretenden hacer ver hasta el corto entendimiento, hasta donde muchos han llegado, donde solamente están teniendo la visión hasta donde sus ojos físicos alcanzan. Pero jamás y nunca se han detenido a pensar que una forma de pensar, un concepto equivocado que se convierte en un hábito. Ejemplo, una persona alcohólica en realidad pues agarró ese hábito del alcoholismo. Ese espíritu inmundo del alcoholismo lo ha poseído completamente en pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Su conducta está supeditada a ese gobernador que es ese espíritu para él. Ese espíritu lo gobierna. Y por no saber cómo desprenderse de él, sigue hasta que muere en alguna calle por allí con el hígado reventado y los pedazos en la boca, como tanto ha sucedido, y que ya sé de eso porque he estado en algunas partes donde he sabido de ese tipo de fines funestos. El punto aquí no es el fin funesto que pueda tener una persona. El punto aquí es como hemos venido ventilando entre nosotros, entre nuestros estudios, entre nuestro entendimiento, las soluciones. El punto es la solución. Los problemas, como dijo Jesús, en este mundo tendréis tribulaciones, que significan problemas. Esos van a estar por allí en alguna parte, en algún momento, pero esos no son lo que determina la importancia de nuestra existencia. La importancia de nuestra existencia es las soluciones que nosotros mismos le damos a nuestros problemas en esta vida que es parte de la vida de Dios, en este espíritu que es parte del Padre de los Espíritus. Esto es lo más importante. En las investigaciones para ti y para mí, que es una sección que quedó instalada en este live, he hecho un apartado de una meditación que para todos es el anhelo del corazón de cualquier persona en este mundo. Esa meditación se llama Yo quiero ser feliz. Y el punto que vamos a tratar en el texto metafísico directamente es lo que le ocurre a las personas a quienes se les enseña y les da flojera utilizar el conocimiento sabiendo que tienen la solución en sus manos. Cosa que esto no es, vuelvo y te repito, un estado de psiquismo ni un espectáculo como se vienen dando desde hace miles de años para atraer gente a presenciar esos espectáculos que vienen presentándose para atraer a los que oyendo no oyen y viendo no ven, como dijo Jesús. Se hace justamente porque ya conocen el flanco débil
de esa parte de la humanidad que oyendo no oye y que viendo no ven. Y esos espectaculitos verdaderamente vienen a llamar la atención, llegan y pues es como dice el Señor, Él lo sana. Por el motivo que fuere, lo sana, por eso que dijo el apóstol Pablo, la locura de la predicación. Porque para los que no están acostumbrados, eso es algo, un espectáculo, una locura. Mira, ve todo lo que dice allí. Pero entonces vienen y aplican esa como se la aplicaron a Jesús. Bueno, si tú eres Dios, bájate de ahí de esa cruz. Bájate de esa cruz. Tú, porque tú dices que eres hijo de Dios. O sea, que porque tú seas un practicante de la verdad, que porque tú conozcas las leyes espirituales, vas a dejar de ser un ser humano, olvídalo. Eso no va a suceder mientras que existas aquí en este mundo. Siempre vas a seguir siendo un ser humano con tus virtudes y tus defectos. Y como lo dijo Jesús, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Estos cuerpos son débiles. Pero si, aparte de que el cuerpo es débil, también nuestra mente la vamos a poner en ese estado, en las manos del enemigo, en las manos de lo negativo, pues entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? Los efectos suicidas no son una opción, porque esa opción justamente es la que verdaderamente en forma aparente es más fácil, pero a la final es lo que no sirve, porque en realidad tú no sabes cuánto tiempo vas a durar para tú volver a tener la oportunidad de tener un cuerpo como estos y volver a ser un ser humano como lo que eres en este instante. ¿Cuándo vas a tener nuevamente esa oportunidad? ¿Y cuándo vas a arreglar las cosas allí en el reino de los cielos? Que es el mundo donde se producen los pensamientos y los sentimientos. Allí, en ese mundo espiritual, ese reino de los cielos del cual nos habló Jesús, que no diréis, helo aquí, helo allá, helo más allá, el reino de los cielos está dentro de ustedes. Ese, el cual mucha gente no quiere aceptar, se le hace difícil y prefieren inclusive hasta enseñar a sus hijos otra cosa diferente. Ese es el lugar donde tenemos que hacer nuestro trabajo espiritual, de la mano de Dios y su verdad, de la mano de Dios y su amor, de la mano de Dios y ese otro aspecto que se llama vida, donde se realiza todo aquí en este mundo a través de nosotros. En estos días, en estudios más profundos, se ventilaba de que lo que vemos, absolutamente todo, y lo que vivimos, es una proyección de nuestro mundo pensante, de nuestra mente. Eso es lo que vemos manifestado.
No en vano Jesús tocó ese punto y aclaró el concepto para muchos, para que por lo menos en forma básica tuvieran una instrucción clara y concisa. Para el que cree, todo es posible. Si crees algo malo, lo vas a ver, no lo dudes. Si crees algo bueno, eso también lo vas a ver, y tampoco, mucho menos lo dudes. En este punto vamos a comenzar hoy por las investigaciones para ti y para mí, para variar la mecánica del live. Vamos a comenzar con esta meditación. Amado Dios, Padre, Madre, amoroso, yo quiero ser feliz aquí y ahora en tu santa presencia. Quiero renunciar a todo aquello que me separa de ti. Yo quiero dejar de juzgar. Yo quiero dejar de criticar. Yo quiero dejar de condenar. Yo quiero dejar de quejarme y ponerme a resolver mi vida. Yo, aquí y ahora mismo, asumo al 100% de responsabilidad por todo lo que tengo en mi vida en este momento, reconociendo que cada experiencia, cada persona, cada cosa, cada evento es creación mía. Y nada está en mi vida por casualidad, sino con el alto propósito de apoyarme en la superación de mi naturaleza humana, que al igual que la tuya, sabes cómo es. Yo quiero, mi Dios, empezar aquí y ahora a actuar y vivir desde el amor y no desde el miedo, como he hecho hasta este momento. Yo quiero vivir en tu paz, sacando de mi vida toda la violencia de mi naturaleza humana, la cual viene a través de mi profundo dolor. Yo ya no quiero escuchar las voces de mi rabia, mi tristeza, miedos y frustraciones. Yo solamente quiero escuchar tu voz, mi Dios, porque yo sé que me guiará hacia la felicidad total. Enséñame a vivir tu amor incondicional para dejar de odiar a aquellas personas que me odian, mirando en ellos su bendita semejanza. Transforma mi vida total en la gracia de tu luz perdonadora y prosperadora. Utilízame de ahora en adelante como instrumento de tu paz, tu dicha, tu amor, tu ilimitada abundancia. Yo me lleno de tu divina presencia y me abandono en tus brazos amorosos, oh mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias. Amén.
habiendo nosotros dejado esta meditación en el aire, me voy a tomar un instante con su debido permiso. Acá estoy nuevamente, gracias por el permiso. Vamos a pasar acá a ver este punto donde la mayor parte de nosotros, muchas veces hasta sin querer, cometemos ese mismo error. El error es que a veces nosotros recibimos las informaciones, las instrucciones, las enseñanzas para solventar, solucionar las cosas. Y por el motivo que fuere, nosotros nos autobloqueamos nosotros mismos por virtud de algunos conceptos equivocados de los cuales todavía somos albaceas, o sea, somos cuidadores todavía de algunos conceptos equivocados en nuestra mente, en nuestra vida. Estos conceptos que nos han venido llevando a situaciones insólitas donde a veces tú no comprendes cómo en realidad pueda estar en una situación presurosa siendo pues la máquina que produce las finanzas. Eso es algo hasta increíble, pero más increíble es lo que te voy a decir ahora. ¿Qué tal que esa máquina de producir el dinero haya decidido un día, no voy a producir más dinero porque yo quiero ver cómo es la situación de esta vida sin el dinero? Eso parece más loco todavía. Pero es una reflexión a la cual te puedo llamar, en la cual, sin duda alguna, puede pasar. Puede pasar a alguien, por más locura que te parezca. A alguien se le puede ocurrir semejante locura. Entonces, pero si tú lo llevas a los ojos mundanos, que es donde te voy a traer a colación, ya que agarraste el tobogán y ya vienes bajando, es lo siguiente. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si hay algo que parezca más un acto de locura que eso, pues es difícil que lo haya. Alguien dando las gracias por una nevera vacía, diciendo que gracias por esos alimentos que están allí, siendo que está en cero, agua y luz. Eso, al nivel mundano, es un acto de locura. Entonces, si tú has empezado a sacar las cuentas así, entonces tú ves que no es tanta locura lo que te estoy planteando. Si tú realmente pasas a meditar acerca de lo que es la fe como proceso en la vida de una persona.
Te estoy llamando no hacia adelante, sino a la profundidad de donde salen todas las cosas, allá en el pensamiento mismo, donde se produce el pensamiento mismo. Allí, en eso que tú llamas y que todos conocemos como la inteligencia. Hay alguien que un día, y también lo manifesté aquí, lo siguiente, para aclarar el concepto de la inteligencia. Teo significa Dios, logía, inteligencia. Unidos significa la inteligencia de Dios. No existe ninguna otra. Esta es prestada en ti y en todos. El principio y el fin de toda sabiduría es tan sencillamente Dios. Lo explica la Biblia en una forma sencilla. Algunos se precian de que lo entienden, pero no, pareciera que no. Acá vamos a adentrarnos en estas investigaciones para ti y para mí sobre esa parte metafísica de nuestra vida. Antes de entrar al estudio del cristianismo y antes de entrar allá en nuestra Biblia para los efectos del discernimiento bíblico, que pertenece a lo espiritual también, pero en una de las moradas del Padre. Vamos a dar una ojeada en esta otra de las tantas moradas del Padre, como lo explicó Jesús. Ocurre que a las personas que se les enseña a veces les da flojera la tarea de corregirse ellos mismos y no quieren estar atentos a sus propias expresiones, a lo que piensan, a lo que sienten, a lo que dicen, a lo que hacen. No quieren estar pendientes para hacer el esfuerzo deliberado de cambiar. Es más fácil dejar la cosa y no jorungarla, dejarla así, para algunos. El punto es, para salir del paso dicen, yo no creo eso, creyendo que así van a eliminar la acción de la ley espiritual. Pero la ignorancia de la ley espiritual no va a quitar el castigo. Lo que han hecho en realidad es desperdiciar la oportunidad de sentarse por fin en el cielo, allá en el reino de los cielos, que ya sabemos dónde quedan. Y la oportunidad puede ser que no se vuelva a presentar en muchas vidas, como lo venía diciendo. Ponte ya o pongámonos ya a ordenar lo que nos pertenece en esta vida. Yo soy la presencia de Dios en mi negocio, en mi vida, en todos mis asuntos. Estos son decretos instantáneos y poderosos en la vida de las personas, porque lo primero que llevan adelante es el nombre de Dios revelado a Moisés en el monte Horeb. Yo soy. También conocido en la cristiandad en el antiguo idioma hebreo como Jehová. Pero nosotros no somos hebreos. Entonces, yo soy la presencia en mi negocio, en mi vida, en todos mis asuntos. La presencia de Dios. Cuando tú dices, yo soy, yo quiero que tú entiendas que por el motivo que fuere, para que lo entiendas más fácil, tú estás diciendo, Dios es. Y Dios está haciendo en ese momento a través de ti. En este punto
Yo, como hijo de Dios, no puedo ni debo carecer de nada, mucho menos de dinero, cuando este es el símbolo de la sustancia y la abundancia de Dios aquí en la tierra. Yo soy la riqueza de Dios. Yo soy la afluencia y la abundancia de todo lo que yo pueda necesitar. Son decretos dinámicos con el nombre de Dios que sencillamente nuestra mente natural, por no estar acostumbrada, los puede rechazar, porque no estamos acostumbrados a este tipo de conocimiento. Pero en realidad tenemos que irnos reeducando en el conocimiento espiritual. Como es arriba, es abajo. Y si arriba tengo yo la paz y el orden, abajo no puedo tener angustia y desorden, puesto que arriba y abajo son una misma cosa. Gracias, Padre, porque me has oído y siempre me oyes. Amén. Estamos hablando de la ley de correspondencia. Cuando tú dices que como es arriba en tus pensamientos, es abajo en tu materia, que es tu mundo, tu cuerpo físico, y en tu mundo material, que lo puedes ver y palpar. Arriba y abajo son una misma cosa. Es decirte, Jesús en la Biblia lo plantea de esta forma para mayor comprensión. Lo que ataras arriba será atado abajo. Lo que desatares abajo será desatado arriba. Esa ley de correspondencia, como lo dice la palabra, es ley. No cambia. Siempre se va a cumplir. A las leyes se les llama principio también. Ese principio de correspondencia nunca va a cambiar y siempre se va a cumplir. Por eso es que la primera ley de la creación de Dios es la ley del mentalismo. Cuando nosotros empezamos a ver, esa es la ley que trabaja con el pensamiento. Cuando nosotros empezamos a ver el libro de Génesis, allá en el capítulo 1, nosotros empezamos a estudiar y empezamos a ver allí que allí no llegó un payloader, allí no llegó una retroexcavadora, allí no llegó una cuadrilla de arcángeles y de ángeles a hacer ese trabajito. Allí todo fue hecho por el verbo. En el verbo dice la palabra que por el verbo todo fue hecho. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios dijo, hágase la luz. Dio su orden. Se cumplió. El versículo 26 nos conmina a entender y a estudiar esta situación. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y no me estoy refiriendo al hombre como tal, al masculino únicamente. La palabra hombre siempre ha encerrado en forma genérica los dos sexos, la humanidad como tal. Y por ejemplo un botón, que cuando nosotros partimos del radio de la tierra hacia el mundo espiritual, Jesús nos explicó en una de sus enseñanzas de que allá no vamos a recibir a nadie en casamiento, ni vamos a dar a nadie en casamiento. Allá seremos como ángeles. Porque allá no existe la sexualidad como tal. Eso solo atañe a este plano físico. En este punto
Hasta allí podemos ver lo que significa la ley de la correspondencia. Ahora, el punto es cómo nosotros vamos a ordenar. ¿Cómo es que nosotros vamos a ordenar todas estas cosas? Porque la Biblia nos dice a nosotros que la creación completa aguarda las órdenes de los hijos de Dios. Y eso tan sencillamente es para cumplirlas. Porque cuando se da una orden es para cumplirlas. Así como lo hizo el Señor allá en el libro de Génesis. Cuando la tierra se encontraba desordenada y vacía, empezó a ordenar, hágase la luz. Y así. Separó las aguas de los cielos. Y así. Todo a través de ¿qué? De una orden. Una orden en la mente divina, en el pensamiento divino, del cual nosotros somos parte. Porque en el versículo 26, Él explicó y dio su orden. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre es co-creador con su Dios. ¿Co-creador de qué? De su mundo. El hombre crea sus pensamientos, crea sus palabras, sus acciones, su sentir por virtud del pensar. Vamos entonces a poner a ordenar y vemos acá que es bueno ordenar hasta 4 veces diarias todo esto que hemos hablado. Esas afirmaciones que ya te mencioné. Por una semana entera dice acá el texto que vas a hacer esto. Tú tienes mucho que hacerte perdonar porque no has hecho sino decretar la pobreza de Dios, la limpieza del bolsillo y la limpieza del banco. No diciendo por allí no tengo, no puedo, no hay. ¿Qué es eso, Señor? Todo eso es mentira. Y si tú mientes a cada paso del cada día, pues se va a cumplir esa ley contigo. Lo que digas, lo que pienses en tu mente y digas con tus palabras, eso va a ser. Según piensas en tu corazón, así es, dice también la palabra. Hay un versículo en la Biblia, para pasearte por la Biblia, en este punto, que dice que por tus palabras, sí es verdad, que, oye, vamos a ser juzgados. Por tus palabras serás juzgado, sí, sin duda alguna lo vas a hacer, pero por tus palabras vas a ser justificado. No solo vamos a ser juzgados únicamente, sino que vamos a ser justificados. En este punto, la realidad es que yo te veo igual que lo que dice aquí. Yo te veo perfecto o perfecta, hermano o hermana que estás viendo en este instante. Tú eres bueno o buena, bondadoso, bondadosa, piadoso, piadosa, noble. Eres un encanto de persona. Solo lo único que te veo es ese defecto. Espantoso, dice aquí. Menos mal
que es inconscientemente que lo haces. Pero como ya te dije, la inconsciencia o la ignorancia no va a quitar el castigo. Y tú tienes la prueba de esas peladeras las cuales has agarrado muchas veces. El defecto es que vives pregonando a los cuatro vientos la pichirrería de Dios, la mezquindad y la avaricia del Padre. Cada vez que tú dices, este negocio, como ese negocio te representa a ti y tú eres, yo soy, tú estás difamando a Dios en ti y decretando constante miseria. Porque la amada presencia de yo soy, que es el nombre verdadero de Dios, el que conocemos allá en el monte Horeb, revelado a Moisés, esa amada presencia de yo soy vive en cada corazón humano. Por lo tanto, cuando tú estás diciendo que este negocio, como el negocio te representa a ti y tú eres yo soy en ti, tú estás difamando a Dios en ti y estás decretándote la miseria para ti. Decretemos lo siguiente. Vamos a decretar lo siguiente juntos también, porque recuérdate que por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, nos enseña la Biblia también. Aquí nadie fue excepto de haber metido la pata. En el nombre de mi amada presencia yo soy, ordeno que no vendrá absolutamente nadie con una cuenta hasta que en estas manos, en mis cuentas bancarias, en los bolsillos de mi ropa, haya lo suficiente con qué pagarla. Ordeno que jamás vendrá una cuenta si no hay lo suficiente para cubrirla, y que siempre habrá con qué cubrir amplia y sobresanceramente todo lo que sea necesario en mi vida. Lo decreto en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre, porque ya me oíste. Amén. Es un decreto para utilizar. Todas las mañanas bendice tu trabajo, tus cuentas, tu dinero, tu negocio, si lo tienes. Bendice todo el que necesite algo que tú le puedas dar. Rodea de amor a todo el que te deba dinero y pronuncia por ellos. Yo soy, la presencia de Dios yo soy, actúa en ellos. Solo la presencia de Dios yo soy actúa en ellos. Bendice tu cuenta del banco y di al mismo tiempo, yo soy la presencia de Dios en esto. Y si tú cumples con Dios en esta forma, con todo tu empeño, tu disciplina y tu voluntad, no vas a dejar de ver tus milagros. Repite todas las mañanas al despertarte. Gracias, Padre, que por hoy todo está solucionado. Aquí no hay secreto. El secreto de esto es que no existe el futuro, sino el eterno presente. Estás decretando para siempre, para el eterno hoy. Y cuando por orden divino vayan cayendo las cuentas por pagar, las obligaciones y los imprevistos ya están cubiertas en hoy, constante y eterno. Amén.
Toda esta lectura y esta disertación de los decretos diarios para la gente que está estudiando metafísica, yo en este instante bendigo su Cristo y le pido, le bendigo tu Cristo y te pido que te ilumine, y le pido que te ilumine. Que Dios millonifique todo bien y cosa perfecta en tus vidas. Voy a pasar con tu debido permiso para hacer el trabajo que vengo haciendo para compartir con esa otra morada del Padre, la cual es el cristianismo, con nuestros hermanos de la cristiandad. Acerca del discernimiento bíblico hoy, justamente en el capítulo 12 del libro de Romanos. Esto, como te dije en estos días, es sin precedente. Verdaderamente no me imaginé en ninguno de estos efectos, ni en el uno ni en el otro. Pero la realidad es que hay una palabra bíblica que dice que Dios hace como Él quiere. Dios hace como Él quiere y sin duda alguna Él también no hace acepción de personas. El llamado es para todos. De acuerdo al texto bíblico, este llamado es para todos. Muchos son los llamados. Ahora, lo otro que dice el texto ya es otra cosa. Ahí nadie tiene la culpa. Dios repartió sus dones y sus virtudes. Tan es así que nosotros vemos una parábola en el texto bíblico de la parábola de los talentos, donde dio 5 talentos a uno, creo que 4 talentos a otro, y ya hubo a uno que le dio uno solo. Pero cuando llegó la hora de hacer las cuentas de qué habían hecho con esos talentos, que era como se llamaban el dinero, las monedas en esos días, uno, al primero que llamaron, él pues dijo que aquí están, como yo sé que tú recoges donde no sembraste, tus 5 talentos, aquí están tus 5 talentos y aquí está lo que produje con ellos. Él le dijo, entra, le dijo a su siervo que le diera a ese que le entregó esos talentos también los otros 5 talentos y que entrara en el gozo de su Señor. Pero así iba hasta que llega al que le dejó un talento. Este dice que tuvo miedo porque él es un hombre que recoge donde no sembró y que por eso tuvo miedo y enterró su talento en la tierra. El Señor de ese siervo, el que le dio el talento, le dice, siervo inútil, si no ibas a poner a producir ese talento, por lo menos se lo hubiera dado a los banqueros para que me generara intereses. Y
Así echó con esas palabras de siervo inútil. Y dice la Biblia, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, acá las reparticiones de los talentos no son a dedo por nadie aquí en este mundo. La unción del Espíritu de verdad es competencia de Dios, porque ese es uno de sus aspectos. Y para nosotros es indispensable de que como hijos de Dios tengamos de ese conocimiento, porque eso no es porque aquel dijo, porque el otro dijo, porque sucede esto, porque sucedió lo otro, no. Eso se llama de que esta es nuestra vida y tenemos que vivirla en la mejor forma posible mientras que existamos acá, preparándonos para seguir, como dice la palabra, ejerciendo nuestra ciudadanía celestial. Así es como nos llama la Biblia, ciudadanos celestiales. Nosotros todos somos ciudadanos celestiales. Le quede claro a quien le quede claro y el que lo quiera negar que lo niegue, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. Somos ciudadanos celestiales y tenemos que comportarnos como ciudadanos celestiales. Estos cuerpos físicos acá o vehículos físicos son solamente con el único fin de que nosotros podamos hacer las cosas aquí en este mundo que tenemos que hacer, cumplir con nuestra evolución como hijos de Dios, antes de regresar a seguir ejerciendo nuestra ciudadanía celestial, es decir, arreglar las cosas. Y en este punto quiero decirte por qué. Quiero recordar un ejemplo que en estos días estuve dando acerca de la tarjeta de crédito y esa palabra que en otras culturas se conoce como el karma. El karma es como la tarjeta de crédito. Tú la usas, haces compras lo que te dé tu soberana y regalada gana, la raspas por aquí, por allá, pero tienes que estar consciente de una sola cosa, que tú la vas a pagar y la vas a pagar con intereses. Ahorita estamos muchos pagando réditos, así de sencillo. Esa purificación de la cual tanto se habla y que los judíos tanto mentaban y se creían exclusivos en la materia espiritual en cuanto a esto, realmente pues no es de exclusividad, lo explicó Jesús. La realidad es que Dios no hizo acepción de personas. Esa purificación tiene que ser un hecho mientras que estamos aquí. Esa limpieza de eso que llamamos en otras moradas del Padre, en nuestra corriente de vida. Eso es lo que estamos haciendo. El tiempo aquí en estos cuerpos físicos es corto. Realmente lo único que se ha mantenido por virtud de un proceso que te voy a dar una alegoría ahorita, de ese llamado que se nos hizo antes de la fundación del mundo para estar aquí, es lo siguiente. Ese sueñito de Jacob no fue un sueño cualquiera.
Eso fue la revelación del proceso de nuestra vida como hijos de Dios. Esa escalera donde ángeles subían y ángeles bajaban. No te sigas cayendo a mentiras. Porque, en definitiva, realmente la única verdad es esa que dice la palabra de Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios es la sustancia de todo lo que no de todo lo que no vemos y de lo que vemos también. El apóstol Pablo lo explicó de la forma más sencilla que pudo. Vivimos, nos movemos y somos en Él. Cuando estuvo por allá en el Areópago, en Grecia, cuando apeló a hablar de parte del Dios desconocido, ese Dios desconocido para muchos todavía lo es. Lo desconocen. Desconocen que esa amada presencia yo soy vive en cada corazón humano. La quieren ver, prefieren llamarle en otro idioma para que no les pegue tanto. Jehová es mejor. Dios es mejor todavía. Es más genérico. Pero acontece de que la misma Biblia nos dice, este es mi nombre por siempre, por el cual se me recordará por todos los siglos. Ese mismo nombre que le dijo a Moisés en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 14, ve a ese pueblo y diles que yo soy, me envió a vosotros. Tocado y aclarado ese punto, vamos a entrar en el contexto de lo que vamos a ver hoy en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 en adelante. Vamos a ver. Comienza así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que representen sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese sacrificio agradable, vivo, tiene que ver con esa verdad de Dios, la cual Jesús nos explicó que íbamos a conocer y nos iba a hacer libres. Tiene que ver con esa enseñanza que habla acerca del Espíritu de verdad, el cual es el que nos tiene que guiar a toda la verdad y que lo que no sabemos también nos lo tiene que mostrar. Aquí no es otra entidad, sino el Espíritu de verdad. Aquí no estamos hablando de otro mortal. Cuando digo mortal me refiero al cuerpo físico, porque eso no opera en el espíritu. Me refiero a otra persona. Aquí esa unción del Espíritu de verdad viene desde lo alto, viene desde Dios directamente. ¿Y por virtud de qué? Por virtud de lo que dijo Jesús,
mas el que practica la verdad. Tú puedes buscarle cualquiera otras recovecos, por decirlo así, situaciones, condiciones, razonamientos a esta situación, pero esa, en esencia, es la única verdad de lo que Jesús dijo. Mas el que practica la verdad. Lo que dijo después suena un poco presuntuoso para cualquier mortal a nivel mundano, porque dice, para que vean que sus obras son hechas en Dios. Pero hoy te digo a ti, amado hermano, hermana, amigo o amiga, de que todo, absolutamente todo lo que sucede aquí, en este mundo, lo que se ve y lo que no se ve, está hecho de la sustancia de Dios. Y eso incluye en tus pensamientos y tus sentimientos, tus palabras y tus acciones. Y no tiene vuelta para atrás, es irreversible. El que tú los utilices de una forma inadecuada, ya eso queremos pensar que es porque no sabes cómo hacer otra cosa. Pero justamente este tipo de live y este tipo de informaciones o predicaciones, como se le dice, son con el único fin de que la verdad de Dios se pueda manifestar en tu vida también, porque el llamado de Jesús, que es el que enseña la doctrina, dice, id y predicad. Cuando hablas de el Evangelio, no te puedes caer en ese estado de misticismo o de ideas religiosas con este punto. Cuando hablamos del Evangelio, esto se traduce en lo siguiente. Evangelio significa las buenas noticias del reino de los cielos, que luego fue conocido como las buenas nuevas de Jesús, porque Él fue el que enseñó esas leyes espirituales, el que enseñó pues la mecánica, cómo en realidad nosotros vamos a trabajar con esos aspectos de Dios aquí en este mundo que se llaman amor, verdad, en ese otro que se llama nuestra vida, la cual es Él también. No podemos seguir pensando cosas pueriles, porque al fin y al cabo, si yo te dijera otra cosa, Dios lo va a hacer conmigo porque es una ley espiritual. Es como esa que mencionamos hace un rato, la causa y el efecto. Lo que yo hago contigo me lo van a hacer a mí. Lo que tú hagas conmigo te lo van a hacer a ti. Si yo te oculto toda esta información, las informaciones que yo necesito en algún momento también me van a ser ocultadas a mí. Porque no es porque lo diga yo, porque lo digas tú, o porque lo diga alguien, o alguien con un rimbombante título o nombre conocido en el mundo entero. No. Es porque es una ley espiritual de la cual Jesús nos habló hasta la saciedad. Esa ley dice que según piensas en tu corazón, así es.
Si piensas algo bueno, tú lo verás. Si piensas otra cosa negativa, tú la verás. Es la ley de Dios, la ley del pensamiento, la primera ley de la creación, para que usted lo sepa. En este punto, ya que hemos ido avanzando en este estudio a nivel profundo, tenemos que ver con sinceridad este otro. Este otro del cual verdaderamente, mira, hasta el sol del día de hoy hay mucha gente todavía despotricando con respecto a esto. Este otro dice así: no se conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algunos no quieren soltar esa zona de confort espiritual, donde prefieren no jurungar mucho las cosas profundas del pensamiento y del sentimiento, que son las manifestaciones de Dios, del Espíritu de Dios aquí en este mundo y en el otro también, a nivel espiritual. Porque el Espíritu es el que vivifica, eso significa el que da la vida. Él es el Padre de los espíritus. Nuestra vida diaria consiste en pensar y sentir. ¿Qué más podría agregarse a ese punto? Salvo la excepción de que lo que esté malo hay que corregirlo. Como dice, y no nos adaptemos a este mundo, sino que transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa voluntad de Dios, agradable y perfecta, la vamos a ver el día que la verdad de Dios asuma el mando y el comando en nuestra vida, y porque nosotros se lo hayamos permitido. No obstante, vamos a estar atravesados en el medio, presentando pues piedra de tropiezo a nosotros mismos, con nuestros conceptos, con nuestros razonamientos, con nuestras ideas, con una conducta de la cual venimos siendo albaceas, porque en realidad ya sabemos que el proceso es que de una generación a otra se transmiten los conocimientos, pero nadie tiene la culpa que algunos de esos conocimientos se filtraron errados. Y la única forma, como nos vinimos a dar cuenta, es cuando profundizamos en la verdad de Dios aquí en el texto bíblico, y luego nos sumergimos en la actividad de allí del reino de los cielos, que es pensar y sentir en la verdad. En este punto, en el versículo 14, nosotros vemos, en el versículo 3 vemos, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga ningún más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe
que Dios repartió a cada uno. Allí tenemos que tener esa claridad. Este asunto no es un nivel de cordura individual, esto no es un concepto alto o bajo que tenemos que tener. La palabra es muy clara. Acá es a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hasta allí es donde vas a avanzar y no vas a avanzar hasta más de allí, por lo menos hasta el momento que te haya tocado lo que te haya tocado. Porque en esta misma medida Jesús también explicó ese punto. ¿Quién, por más que se afane, va a agregar un codo a su estatura? Nadie. En este punto, nosotros tenemos que estar claros de cómo nos lo viene enseñando la palabra. Si te dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, o sea, la fe viene por el conocimiento de Dios, entonces no es el conocimiento de uno en particular, sino el conocimiento es de Dios. ¿Y cuál es ese conocimiento de Dios para tu entendimiento? Cuando estés solo, reflexiona en eso. Ese aspecto de Dios conocido como el Espíritu de verdad, el cual nos fue enviado como consolador, de acuerdo a las palabras de Jesús. ¿Cómo lo vas a negar, chico o chica? Que tú no hayas sabido no hayas aprendido hasta ese punto, como lo dice la palabra, en lo cual Santiago también enseñó eso, de que la palabra implantada es la cual va a salvar nuestras almas. Que somos transformados por la renovación de nuestra mente, o sea, de nuestro entendimiento, porque no existe entendimiento si no hay mente. ¿Cómo vas a negar eso, por favor? ¿Cuál es tu razonamiento? Acá las cosas de Dios, en realidad dice la palabra de que Él agarró lo que no es para deshacer lo que sí es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Acá el único que es Él. Vuelvo y te repito, cuando tú dices yo soy, tú estás diciendo Dios es. Así de sencillo. Para que quedemos claros en ese punto. Ese es el nombre de Dios revelado a Moisés en el monte Horeb. Que tú, por costumbre y por aprendizaje hasta el sol del día de hoy, le decías puro Jehová, Jehová, Jehová y Jehová. Papá de Jesucristo, papá de Jesucristo y papá de Jesucristo. Ya otra cosa, pues como tu mente lo ha percibido hasta el sol del día de hoy. Pero no porque la Biblia te lo haya negado. En este punto, cuando nosotros pasamos a el versículo 4, nosotros nos encontramos que dice, porque de la manera que en un solo cuerpo nosotros tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros,
siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos miembros los unos de los otros. Decirte, más claro no canta un gallo. Realmente todos somos uno en el Señor. La apariencia de la individualidad aquí en este mundo es tan solo eso, una apariencia la cual se manifiesta en el plano que llamamos físico, en la materia, en lo que llamamos materia, que en niveles científicos más profundos se conoce como la energía de baja frecuencia, para tu entender, que es lo que tiene más densidad. Pero a nivel espiritual, lo que conforma esa energía de baja frecuencia y esa de alta frecuencia que produce los pensamientos y los sentimientos, lo espiritual, la luz, como también le puedes decir, es una sola. La fuente de esa vida es una sola. Y en eso también tenemos que estar claros. El versículo 5, nosotros nos encontramos que dice, así nosotros, no, ese ya lo leímos. En el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada a cada uno, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el don es de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, hágalo en la forma más sencilla. El que preside con diligencia para hacer las cosas. El que hace misericordia con alegría. El amor, que es como se llama la verdad en el alma de las personas, el amor que sea sin fingimiento, sin caerle en mentira a nadie, y mucho menos a nosotros, que somos la familia de la fe, y mucho menos a nosotros mismos, que somos una parte del Padre de los Espíritus. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, alléguense hasta donde está lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, prefiriéndose con honra los unos a los otros. En lo que necesita diligencia, háganlo con diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviéndole al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que los persiguen y bendiciendo, no maldiciendo. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en sus propias opiniones. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno
delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino déjenle lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego vas a amontonar sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Amén. Allí es el fin de esta cita. Allí vemos con sencillez de que esta sabiduría de la cual nos combina el apóstol allí a que no sean sabios en su propia opinión, tienen que ver exclusivamente con lo siguiente. Cuando tú eres un practicante de la verdad de Dios, que es el culto racional del verdadero evangelio enseñado por Jesús, en el cual se explica de que más el que practica la verdad viene a la luz para que vean que sus obras son hechas en Dios. En ese instante ya pasas a dejar de ser tú el que va a asumir el mando y el comando. Es el Espíritu de verdad el que nos va a guiar a toda la verdad. Y lo que no sabemos también nos lo va a mostrar. No obstante que eso no esté sucediendo en nuestra vida interior y que luego se va a manifestar en lo exterior, realmente nos vamos a ver con ese versículo que dice acá: siendo no sean sabios en sus propias opiniones. No sean sabios en sus opiniones. Allí, fuera de la verdad de Dios, fuera de Dios, prevalece tu ego, por lo cual no puedes utilizarlo para ser sabio en algo que no tiene sabiduría. El principio y el fin de toda sabiduría nos explica la Biblia que es Dios, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Él, ese aspecto de Él, que Jesús nos dijo que nos iba a enviar, que conocemos como el Espíritu Santo, que conocemos como el Espíritu de verdad, del cual tanto se habla acá en la Biblia, y se ve que los practicantes de la verdad allí, asociados a Jesús, son por doquier, junto con sus apóstoles. Vemos que en este punto la verdad de Dios es la que tiene que prevalecer en nuestra vida, para que nosotros verdaderamente, para ser conducidos aquí en este mundo en los mejores términos posibles. Y vuelvo y te repito, no puedes seguirte cayendo a mentiras. Si tú ves que todos somos seres humanos, todos somos susceptibles. Jesús mismo explica que este cuerpo es débil, el cuerpo físico, la carne. El espíritu es el que está dispuesto. Tú estás estudiando, no te entorpezcas
a dejar a la verdad de un lado. En este punto, la carne es débil, pero como dije hace un rato, si entonces nosotros le sumamos a irnos al polo negativo, nos las pasamos poniendo nuestros ojos en las tinieblas. El panorama, pues, no vas a poder esperar ver otra cosa porque tus ojos están allí en las tinieblas. Los ojos de tu entendimiento están allí. Tus sentimientos se están manifestando allí. Mira que hasta rabia te da, te molesta a veces. ¿Por qué? Porque a veces es una condición normal de que cuando uno sufre un dolor, se manifieste una rabia. La rabia no sorda, sino que ya sabemos de que se manifiesta por virtud de nuestro dolor. Cuando Jesús azotó en el templo a esos mercaderes, los que vendían palomitas para los efectos de los sacrificios, los animales para los sacrificios que se hacían allí en el templo, en la sinagoga, por parte de los ritos judíos. Eso no fue sino eso, porque también tenía un cuerpo físico aquí en este mundo en ese entonces. Le dolía mucho, al punto tal que él lo manifestó. Ustedes agarraron esto, que es casa de oración para cueva de ladrones, digo. Eso le molestó de sobremanera y actuó de esa forma. Cuando llamó a los escribas y fariseos hipócritas, esa no es una palabra que tú dices comúnmente a otro así de frente, porque en realidad pues sea algo muy agradable que estás sintiendo. Tú lo dices porque te has dado cuenta que por virtud de alguna situación aquella persona te está presentando doble faz, doble cara, y te diste cuenta. Y para eso no hay que ser muy inteligente. Realmente el espíritu de verdad, como lo dice la palabra, es el que nos va a mostrar toda la verdad. Y lo que no sabemos también nos lo muestra. Por eso, en días anteriores, en uno de estos live, le decía yo pues a las personas que estaban acá, porque hay algunos que en realidad escribieron allí algunos nombres verdaderamente que dejaban mucho que desear. Les dije, bueno, si en realidad alguien quiere con sinceridad que le digan las cosas sobre cualquier punto de la vida, lo que sea, pregúntelo directamente, cara a cara. Y si no lo puede hacer cara a cara, pues envía un texto que se le responderá con mucho gusto. Porque el punto acá es que cuando ya nosotros estamos siendo practicantes de la verdad de Dios, no hay medias tintas.
Y no podemos seguirnos paseando por ese polo negativo. Eso no quiere decir que vamos a dejar de ser seres humanos, porque eso es mentira, eso sería decir una mentira. Eso sí sería una mentira, que vamos a dejar de ser seres humanos, que vamos a ser unos super seres, que no nos va a doler si nos pisan un dedo, que no nos vamos a herir nuestra susceptibilidad si nos dicen un poco de barbaridades y nos insultan, nos vean. Eso sería un absurdo decir que en realidad a uno le va a gustar que todas esas cosas le sucedan en la vida. Pero sucede. Aquí la única ciencia de todo esto que estamos estudiando y que estamos, en lo cual nos estamos preparando, es que esa práctica denominada la verdad nos va a llevar a nosotros en nuestra vida, muchas veces sin que en realidad tengamos que pensarlo mucho, por palabras que van a surgir con su respectivo concepto, como el perdón, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, el bien, la inteligencia, la seguridad, la confianza, la fe y todas esas palabras que tienen un concepto positivo en este mundo, que es lo que vamos a practicar por virtud de nuestra invocación u oración. Yo, antes de cerrar acá el live, hace un tiempo estudiaba acerca de ese punto y leía que a nivel espiritual la invocación, el llamado, como tú puedas decir, el llamado de la persona afectada directamente hacia Dios, hacia el arcángel, el ángel, a quien le esté invocando, tiene que ser en forma directa de esa persona para que en realidad pues sea atendido lo más rápido posible. Sin embargo, eso no quita en ningún momento el poder de la oración, porque en vista de que el concepto real es que todos somos uno a nivel espiritual, Dios es el Padre de los espíritus, nosotros somos los efectos y Él es la causa, entonces la oración sin duda alguna que nos aportan a nosotros como hijos de Dios, como hermanos en la fe o hermanas en la fe, como iglesia de la fe en Cristo Jesús, que es el consumador de la fe, automáticamente nos fortalece a nivel espiritual. Tan de hecho que, por ejemplo, es un botón que nosotros lo vemos en cosas no solo que han acontecido acá en este mundo, ante la vista de algunos de nosotros, sino también en la antigüedad. Vemos que el presbiterio, que eran las personas pues que estaban a cargo de las congregaciones, imponían las manos y ungían con aceite a los enfermos. Y la oración del justo se manifestaba. La oración se manifestaba. Entonces, cosas que se saben de hace miles de años, en las cuales hasta en el Antiguo Testamento agarró ese clavito y le dio bastante con el martillo el sabio Salomón en Eclesiastés.
Lo que antes fue, ahora es. Lo que ahora es, mañana será. Vanidad de vanidades y todo es vanidad. En este punto, para nosotros que estamos estudiando como estudiantes de la verdad de Dios, vemos que lo único que importa al fin y al cabo es Él. Lo único que importa es su verdad, la cual en la práctica, en nuestra vida diaria, se convierte en nuestra alma en amor. Uniéndonos con otro lazo más que ya no solo es el espíritu de verdad, sino ese otro aspecto conocido como amor. Clarificándonos de una buena vez por todas de que Dios es amor y por lo tanto, siendo Él la sustancia de todo lo que vemos y lo que no vemos, es una sola cosa. Y nosotros vivimos, nos movemos y somos en Él. Porque Él vive, nosotros vivimos. Son cosas que hay que dejar claras. Pero el punto que nos atañe a nosotros como sus hijos es cómo vamos a operar acá mientras que estamos en este mundo. Porque las tribulaciones que Jesús nos mencionó ya hemos visto bastante. Ahora estamos hablando de una era donde el Espíritu de verdad nos conduce a otro estado llamado la gracia divina. A través de su verdad, esa gracia divina nos coloca por encima de todo, por encima de todas las leyes, porque a través de nosotros se está cumpliendo el vínculo perfecto, el cual es el amor de Dios, a través de su aspecto verdad. Y eso es lo importante. Ahora, por hoy, vamos a dejar concluido ese capítulo 12, que sin duda alguna, pues, fue bastante constructivo en el discernimiento bíblico del día de hoy, porque nos paseó por escenarios que en realidad pues no habíamos tocado en otros momentos. Y pues aquí vamos a hacer la oración de despedida del live en la cristiandad y cristianismo del Señor Jesucristo. Porque así fue como comenzó el origen de este live con el nombre de Iglesia Virtual aquí en esta plataforma. Luego se le sumó la ampliación de las investigaciones para ti y para mí, donde hemos ampliado el espectro de lo espiritual, que ha sido de gran bendición también, porque Jesús nunca nos mintió. Él nos dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No nos dijo, esta es la única morada, no hay más nada. No. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy a preparar una de ellas para que ustedes estén. Desde esa morada solo sale amor. Porque Dios es amor. Solo sale verdad. Porque ese es un aspecto de Dios.
solo sale vida en abundancia, porque ese es otro aspecto de Dios del cual nosotros gozamos como sus hijos. Dios te bendiga grandemente. El día de hoy, Padre Celestial, muchas gracias por este live. Gracias por todas las personas que hoy continuamos juntos estudiando todo el discernimiento espiritual a nivel bíblico que hemos visto pues en esa otra morada del Padre llamada metafísica. Hemos visto también pues en ese tratado cómo se suceden cosas a nivel espiritual. Y pues Padre, en definitiva, muchas gracias por el discernimiento en todos los aspectos, porque en realidad nos has dado esa oportunidad, ese gozo, pues, de participar contigo en ese talento que es tuyo, esos talentos, mejor dicho, que son tuyos, porque la realidad es que no, en ningún momento aquí está a colación de que vayamos a enterrarlos, esos talentos, porque en realidad tu palabra nos dice acerca de que prediquemos y predicar, pero también nos enseña de que el ministerio de la reconciliación con Dios es a través de la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Allí lo vemos plasmarse día a día cada vez más, cómo arropamos con mucho amor todas las diferentes religiones, órdenes, sectas, de las cuales vemos esos conocimientos por acá. Y pues, sin duda alguna, de la forma más sencilla y grandiosa, pues hemos venido dándonos cuenta que lo podemos ver con claridad a través de tu verdad. Gracias por eso. Gracias por la sanación general otorgada a todas esas personas que se operaron. Gracias por los que se sanaron sin operarse. Gracias por la sanación de los enfermos mentales. Gracias por la sanación de los indigentes que hoy por hoy pues gozan del gran privilegio de estar conformados como núcleos familiares, ya no son más indigentes, tienen sus carros, sus viviendas, sus negocios, sus ingresos, y aleluya y gloria a Dios, porque es lo mejor que ha podido pasarles en ti, Señor Cristo, porque se ha cumplido eso dicho en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias por eso. Gracias también por esas personas que han permitido que les den la ayuda, que ser ayudadas para salir del vicio de las drogas, y que están recibiendo muchos tratamientos, y otros que ya han sanado, y otros que van en franca recuperación por virtud de la excelencia de tu conocimiento, oh Padre Celestial, en todos los aspectos. Gracias. Gracias por la aceptación de la realidad aquí en esta humanidad, porque esa aceptación va a impedir que muchos se quieran evadir en las drogas, en el alcohol y en pensamientos funestos y desagradables hasta llegar a la locura, como han llegado algunos, por no poder aceptar la realidad de que esta vida, en este mundo, veremos tribulaciones, pero también veremos cosas buenas. Nadie quiere las tribulaciones, sin duda alguna.
pero hay que aprender a cómo resolver en Cristo, cómo resolver en la verdad de Dios, en el amor de Dios, que al fin y al cabo la solución que nos presenta a través de estos conocimientos que luego se terminan convirtiendo en científicos al final, los cuales los han convertido hasta en profesiones, pero que todo depende de la excelencia del conocimiento de Jesucristo, tu Hijo, oh Padre Celestial. Gracias. Gracias también por esos que en realidad ahora saben que tú eres su vida, que siempre lo has sido y que siempre lo serás. Y eso les ha permitido ver que nunca han estado solos, que no están ahorita y que nunca lo van a estar. Muchas gracias por eso. Gracias por la plataforma TikTok Live. Gracias por el ciberespacio. Gracias por las aplicaciones de Internet que llevan pues las comunicaciones a nivel mundial, como Instagram, Facebook, X y TikTok y todas esas aplicaciones, Padre Celestial, Telegram. Gracias, porque allí en realidad se ha hecho un gran trabajo por parte tuya, Padre, de sanación. Muchos portales han llevado tu luz, tu amor y tu verdad, donde han sanado muchas personas. Gracias por eso. Gracias porque ese es el fiel cumplimiento de esa palabra, Padre Celestial, dicha aquí en tu Biblia, que dice, ¿qué importa por qué prediquen el Evangelio? Si es por envidia, si es por maldad, si es por contención. Lo importante es que lo prediquen, por si acaso así alguno se salva. Se han salvado muchos, muchos se han salvado gracias a tu palabra, no importando la situación o condición como le haya llegado, pero gracias a ti y a tu palabra hay mucha salvación y hay mucha sanidad. Y en el nombre de Jesús te quiero dar gracias por mí y por todo el resto de la humanidad. Y en especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Bendiciones a Jerimar Paulino, a Fabián, a Eloísa, a Sime. Dios los bendiga grandemente.